Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Queremos saludar a todos aquellos que nos oyen a través de la radio, nos ven a través del internet, en Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, en España, en muchos lugares. ¿Es Salvador? Es un privilegio poder llegar a los hogares o lugares de trabajo o los vehículos por donde las personas se encuentren. Hoy Sugel no se encuentra con nosotros, pero tenemos un invitado especial, el pastor Marcos Peña Hernández. Marcos, ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor. Un placer de estar aquí. He escuchado otros programas y de verdad que es un privilegio poder hablar acerca de los temas que la palabra de Dios trata. El privilegio es nuestro en este programa que te tenemos hablando de la masculinidad bíblica. Marcos, ¿qué tiempo tú tienes en el ministerio pastoral? Desde el año 2001, 13 años. 13 años. Tú eres uno de los fundadores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios la vi nacer, estaba ahí y gracias a Dios he sido parte de su historia desde el inicio hasta el día de hoy. ¿Qué tiempo tú tienes en la fe? Desde jovencito, tengo 54 años, cerca de 40 años. 40 y pico de años. Qué bueno, qué bendición. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Amén. 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 Hoy vamos a tratar el tema de la masculinidad y te hemos invitado porque tú has predicado en diferentes iglesias y conferencias acerca de este tema. Sí, he tenido la oportunidad. Todo inició hace un par de años atrás, donde unos hermanos en una iglesia hermana en San Pedro de Macorís me propusieron este tema y la verdad que fue una experiencia interesante meterse en las escrituras y ver de manera específica todo lo que la escritura tiene que decir acerca de qué es lo que es la verdadera masculinidad. Y es muy importante que hablemos de la masculinidad porque en nuestra sociedad gran parte de la crisis que nosotros vemos es el fruto o el resultado de que el hombre no está cumpliendo con el diseño para el cual Dios lo creó conforme a la escritura. Y es posible que una persona que sea hombre no sepa lo que es y cómo es que eso funciona. Porque la gente nos dice, yo soy un macho de hombre. Pero un macho de hombre conforme al mundo, Salvador, y no conforme a lo que Dios dice en su palabra. O sea que creemos que sabemos cómo debemos funcionar. Es así, pero no lo sabemos porque vemos una crisis. Hablábamos fuera de cámara antes de empezar de que parte de la crisis viene por el machismo. ¿Qué tú nos dirías de eso, Marcos? Bueno, definitivamente machos hay muchos. Y hasta podría decir que varones hay muchos, pero hay pocos hombres. Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Cuando hablamos de un verdadero hombre, hablamos de alguien que no es solamente varón, sino que tiene un comportamiento masculino. Una de las distorsiones que nosotros vemos ahora es precisamente el machismo, donde distorsiona el rol de liderazgo y de autoridad que Dios dio al hombre y lo lleva a un límite, como hace el pecado en todo. Desde que el pecado se introdujo en el mundo, las cosas se dañaron. Dios diseñó y he aquí que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, en Génesis 3 todo se distorsionó hasta el día de hoy. Y aún los roles que se le dieron al hombre, que son diferentes a los roles que se le dio a la mujer, fueron distorsionados. Nosotros vemos en la calle y se piensa que un hombre reúne ciertas características. Por ejemplo, los hombres no hablan mucho. Mira al hombre latino. O hablan de pelota y política. No, porque hay temas particulares que sí hablan. No, si en otro país hablan de fútbol y otro deporte. De deporte, todo aquello que no tenga que ver con su interior, con su corazón. Los hombres no hablan. Los hombres no lloran. No hablan mucho, no lloran. No lloran, los hombres no Eso lloran. de las mujeres, llorar, expresar los sentimientos. Exacto. Los hombres no expresan sus sentimientos. Ya hace mucho que yo no veo anuncios de un famoso cigarrillo que había antes en la televisión. Pero, ¿cómo era la tipología? Un hombre áspero, fuerte, montado en un caballo. Y todo el mundo quería ser como ese hombre. Sí. Pero eso no es lo que la Biblia dice acerca de lo que es un verdadero hombre. Esos son rasgos externos que el mundo ha sobreenfatizado. Entonces, ¿el problema lo tienen los hombres solamente?
No, de ninguna manera. De ninguna manera. No, porque si yo estuviera yendo el programa en el radio, mirándolo en internet, y tú empiezas así, yo quizás lo apague, ¿verdad? Sí, Alguien lo apaga. sí, pero va a haber muchas mujeres tratando de que sus hombres Lo vean. Yo me imagino algunas llamando, fulano, ven a oír. Mira lo que dice este pastor. Exacto. No, de ninguna manera. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, le dio características específicas, que no son solamente físicas, características diferentes. Y el hombre en su pecado la ha distorsionado. Así que no es solamente el hombre que es machista, es que tristemente a veces nosotros vemos a mujeres que son más machistas que los mismos hombres. Cuando tú oyes en el mundo a mujeres diciendo que ellas quisieran tener para ellas un compañero que tenga experiencia, y estamos hablando de experiencias con otras mujeres. Experiencia en la vida, como dicen. En la vida, exacto. Eso es una distorsión. Se ha perdido la belleza de la candidez, la belleza de la pureza, la belleza de la exclusividad. Y ya viene a ser una virtud el hecho de que uno haya andado por ahí como anda cualquier animalito en el bosque, ayuntándose con cualquier del sexo contrario que aparezca. Y entonces a veces son las mismas mujeres, algunas mujeres, que dan valor a eso. O son las primeras que se ofenden, pero muy ofendidas. Si hay un caballero que se atreve a abrirle la puerta o ayudarla con algo, se ofenden. Sí, eso es increíble. Yo no he tenido la experiencia todavía, pero en ocasiones, estando en consultorios médicos o en algún sitio donde estoy sentado y se acumulan muchas personas, estoy leyendo, levanto la vista, veo una dama. Venga, por favor, siéntese que está aquí. de pie, ¿verdad? Que está no de tiene pie. dónde sentarse. Exacto. Y en ocasiones he visto que, aunque no me han puesto mala cara, pero me dicen, no. Y yo no me pregunto si eso tiene que ver ya con el espíritu de nuestra época. Eso es un desconocimiento de los roles bíblicos, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos también la liberación femenina, Marcos, que dice que los hombres y las mujeres son iguales, y a los ojos de Dios son iguales, lo que pasa es que tienen roles diferentes. ¿Qué tú dirías en ese caso? Así como nosotros sufrimos por el machismo reinante, también hay un segmento de la población que yo creo que como una respuesta entendible, reaccionando al machismo y a esa opresión y sobreautoridad que algunos hombres han ejercido, entonces han reaccionado a eso de una manera entendible, como dije, pero entonces la solución ha sido igual de mala que la enfermedad, porque entonces han querido establecer una igualdad en roles, una igualdad en autoridad, y han creado un movimiento donde quieren decir que somos iguales en todo, y Dios nos creó iguales en dignidad. Delante de Dios, el hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer es mejor que el hombre. Es interesantísimo Génesis 1:27. Dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Dios creó a ambos, pero diferentes. Son iguales, somos iguales en dignidad, somos iguales en inteligencia, somos iguales en importancia delante de Dios. Pero en roles, en funciones, somos diferentes. O sea que el diseño de Dios nos dice algo de su intención. Claro que sí. Cuando Dios hubiera podido crear solo hombres o solo mujeres. Claro que sí. Hay una intención obvia. En otras palabras, nosotros sabemos más de béisbol, que de fútbol, de baloncesto, que de la existencia misma, porque sabemos que no hay equipo de béisbol o de fútbol que funcione si todos hacen lo mismo. Pero a la hora de vivir la vida, entonces no. El hombre y la mujer tienen que hacer exactamente lo mismo en todo. No, somos distintos y hacemos funciones distintas por los diseños de Dios. Y hay capacidades, no tenemos que envidiarnos. Un hombre jamás debe envidiar el hecho de que la mujer tenga la capacidad, habilidad de tener hijos. Claro. Eso es algo muy femenino, pero el hombre no puede quejarse contra Dios por esa realidad y viceversa. Pero tú sabes que el movimiento de liberación femenina, que no importan los roles, que dicen que cualquiera lo puede desempeñar y no importa quién lleve los pantalones en la casa, que una mamá puede ser tan buen papá como un papá, y Dios nos ha dado forma de ser, roles diferentes, y eso no se puede llevar a cabo así. Bueno, esto está teniendo repercusiones tan serias que el hombre está supuesto, o siempre ha ejercido una función tradicionalmente de protector
de la mujer. Sustentador. Pero cuando y nosotros vemos ahora al presidente de los Estados Unidos abogando para que la mujer desempeñe papeles en la guerra exactamente iguales al hombre, ya se ha perdido eso. Recordamos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial enviaban a los hombres, las mujeres se quedaban cuidando a sus hijos. Ahora no, ahora las están colocando en el mismo frente de batalla. Eso envía un mensaje. Eso es así. Bueno, lo que estamos viviendo entonces, a la luz de lo que hemos visto, es que la falta de ejercer el rol que le corresponde de los hombres, y también el hecho de que las mujeres quieren ejercer el rol del hombre en muchos casos, ha traído problemas en la sociedad. Y eso es lo que tenemos que ver. El punto es, para nosotros poder ver lo que es la masculinidad conforme al diseño de Dios, tenemos que irnos a la palabra de Dios. Pero yo quiero traer un punto más a esta entrevista, Marcos, y es el caso de la adolescencia extendida. ¿Ustedes habían oído ese término? Sí. Es el caso de los hombres que, tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, los jóvenes ya van a la universidad a estudiar, se van de su casa, viven en la universidad, luego consiguen un trabajo, luego que se gradúan y empiezan ya su vida laboral, se casan, pero ahora los hombres van a la universidad, no se casan y vuelven a la casa nuevamente. En nuestra sociedad latina vemos que cada vez es más frecuente que los hombres 25, 27, 30, 32 años, 34 años, viviendo en la casa de sus padres, y se pueden haber graduado como profesionales, pueden estar trabajando, pero ellos tienen una adolescencia extendida. Ellos no quieren asumir una responsabilidad de matrimonio, porque en otro sentido sí la asumen. Y tú ves a hombres adultos, profesionales, que pasan mucho tiempo jugando videojuegos, en cosas de niños. O sea que están tardando más en madurar, y por eso se dice que es una adolescencia extendida. El llamado síndrome de Peter Pan, que piensan que van a tener una niñez perdurable. Pero tú sabes que es que yo creo que eso es consecuencia lógica de la cosmovisión con respecto a la feminidad y a la masculinidad. Desde el punto de vista bíblico, hay otros aspectos que son parte de un conjunto. Desde un punto de vista bíblico, el hombre debe de encargarse de capacitarse para ser líder, para proteger, para proveer para su hogar. ¿Qué sucedía en el pasado, aún cuando nosotros éramos niños, en sentido general? Bueno, nuestra generación se casaba uno más joven. 22, 23 años, 24 años. Exactamente, pero en eso incluía que si tú eras creyente, si tú eres creyente, en el esquema de Dios, la pureza es importante. Por lo tanto, aquí tenemos un joven que mantiene su pureza y sueña con el momento de casarse, independizarse, establecer una familia, tener relaciones y disfrutar de todo lo que el diseño del matrimonio implica. ¿Qué pasa? Ahora las mujeres dicen, no, nosotros queremos tener la misma autoridad, queremos tener la misma función. El hombre anda por ahí teniendo relaciones promiscuas desde temprano. ¿Y qué lo motiva a casarse? ¿Qué lo motiva a formar un hogar, asumir la responsabilidad de hombre? Dime, ¿qué lo motiva? Tú sabes una cosa, esa pregunta la vamos a responder en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, en el segmento anterior veíamos lo de la adolescencia extendida, y veíamos cómo cada vez los hombres se casan más tarde. Antes uno se casaba a los 23, 24, 25 años, y ahora tú ves hombres de 28, 30, 32, 35 años viviendo bajo el hogar de sus padres, en el hogar de sus padres, aunque tienen su trabajo, tienen su profesión, no quieren asumir responsabilidades en relación al matrimonio. ¿Por qué sucede eso, Marcos? Yo ahorita decía que tiene que ver con la cosmovisión. Nosotros, los miembros de nuestra iglesia, hemos escuchado mucho esto. Las ideas tienen consecuencias. ¿Y qué es una cosmovisión, Marco? Antes de tú una explicar cosmovisión es la forma en que tú ves la vida. Cosmos, mundo, visión, como tú lo ves, son tus puntos de vista acerca de los diferentes aspectos de la vida. Entonces, ¿esa adolescencia extendida es el fruto de una mala cosmovisión? Obviamente, totalmente. ¿Tú vas a tener que explicar eso? No, claro que sí.
Como decía ahorita, todo arrancó con la caída. Se empezaron a distorsionar los roles. Cuando el hombre ya no siente la responsabilidad de llevar un hogar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es compartida. 50 y 50 según la forma de ver las cosas hoy. Por eso que nosotros vemos familias donde llegan los esposos en la tarde, cada uno con un maletín, 2 ejecutivos. Los gastos se lo dividen, cada cual tiene una responsabilidad. O sea, es un esquema y a la hora de tomar decisiones es igual. ¿Y las labores de la casa se la dividen también, Marco? También se la dividen. La labor de la casa, tú friegas, yo limpio. No estamos absolutamente en contra de que el hombre ayude en la casa, para que no malinterpreten. No, eso es parte de la masculinidad, servir a los suyos. Ser el mayor siervo del hogar. Exactamente. Pero cuando tú empiezas a quitarle la responsabilidad de liderazgo al hombre y empiezas a asumirla a la mujer, el hombre se distiende. Pero el hombre te puede decir, Marcos, alguien que nos está oyendo, pero yo soy el líder, pero mi mujer trabaja y qué bueno, porque yo no voy tan forzado entonces. Y ella aporta el 50% del dinero a la casa. Bueno, eso me quita estrés, te puede decir, Marcos. Sí, pero nosotros no calificamos lo bueno o lo malo por los resultados que produce, porque eso es pragmatismo. Nosotros calificamos lo bueno o lo malo por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el proveedor de la casa debe ser el hombre. Si la esposa puede ayudar en una circunstancia particular sin sacrificar el tiempo de los hijos, o en una etapa de la vida donde los hijos no están pequeños, pues no hay problema. Pero siempre debe de estar en la cabeza del hombre que, aunque cuente con la ayuda de su esposa, la responsabilidad principal recae sobre él. Es un asunto de responsabilidad. Pero el punto de la adolescencia extendida es que el hombre no quiere asumir la responsabilidad de casarse para mantener un hogar. O sea que está un paso atrás todavía. Pregunta. Déjame contestarte con una pregunta. No, bien. ¿Qué motivos tendría un hombre para casarse? Bueno, que te quiere tener una compañera. La tiene sin casarse. Sí, porque, promiscuamente, pero sí, la tiene sin casarse. La promiscuidad que sigue. Hay. No, como dicen ahora las cosas, en la liberación y la promiscuidad que hay, las mujeres tienen relaciones sin estar casadas con los hombres. Entonces, el hombre no siente una presión, una necesidad de tener una compañera para tener intimidad con ella, porque no hay un freno. Exactamente. En el área laboral sabemos, por ejemplo, que si le damos cuenta a alguien, el hecho de que otra persona sea la que me empiece a dar las directrices, que me empiece a hacer las demandas, causa un desorden en el funcionamiento de cualquier empresa. Pero miren qué interesante, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no llamó a ambos a capítulo. Ven acá los dos al mismo tiempo. Sino, ¿a quién llamó? A Adán. Llamó a Adán a pedirle cuentas. ¿Dónde estás tú? Esa escena para mí es impresionante. Impresionante. Dios da el mandato moral a Adán. Eva fue creada después. Por lo tanto, nosotros podemos asumir con cierto grado de certeza que el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal posiblemente le fue traspasado a Eva por Adán, no necesariamente por Dios. Quien peca inicialmente, quien es tentada y peca engañada por Satanás, es Eva. Sin embargo, cuando Dios aparece a preguntar qué había pasado, Dios no dice, ¿qué ustedes hicieron? Dice, Adán, ¿qué tú hiciste? Y empieza a reclamarle a Adán. Yo imagino a Adán diciendo, Señor, pero fuimos los dos. Sí, pero tú eras el responsable. Tú eras la cabeza, el líder. Tú eres el responsable. Cuando tú tienes un barco que se hunde porque un marinero pasó por alto algo fundamental o elemental, ¿tú sabes quién es responsable? No es el marinero, no, es el capitán. Lo ocurrió con el barco en las costas de Italia, precisamente que el capitán se desmontó antes de salvar a la tripulación. Wow. Y él se la está viendo bien feas por eso, precisamente. O sea, entendemos el concepto ¿Y por de qué? Responsabilidad en cuanto a esas cosas, pero no en el área matrimonial. Exacto, porque ¿por qué al capitán se le toma en cuenta que se desmontó antes y si otro se hubiera desmontado antes no se le toma en cuenta? Por una sola palabra. Responsabilidad. Es que esa palabra es importante. Entonces, si tú puedes, aunque no es así, pero si tú crees que tú puedes obtener todos los beneficios del matrimonio sin la responsabilidad del matrimonio,
entonces tú vas a escoger eso. Ese es el punto. O sea, tú ves personas, como tú dices, hombres de 35 años, planificando lo que van a hacer cada fin de semana. Así es. Tú vas al colegio, eso es algo que está impregnado. Tú vas al colegio, no a este colegio nuestro, no, a cualquier colegio. Y para elegir los presidentes de las clases de los años que se gradúan, yo no tengo que preguntar, ocurren todos. Hay 3 o 4 alternativas buenas entre las muchachas para encontrar un varón que se sientan que puede ser el líder. ¿Es una aguja en un pajar? Eso tiene que ver con la forma en que estamos creciendo. Eso tiene que ver con la forma en que nos están formando. Eso tiene que ver con las mentiras que nos están diciendo con respecto a lo que es un hombre y una mujer. El hombre no está asumiendo su rol, su responsabilidad. En lo absoluto. Yo hablaba con una persona que es el rector en una universidad, el director de un departamento, y me decía que en las estadísticas de ellos, del 65 al 70% de los estudiantes que se registran en la universidad son mujeres. Y en las graduaciones, igual, el 65, 70%, 75% de los que se gradúan, no tengo el número exacto, no lo recuerdo exactamente, andaba por ahí en ese rango, son mujeres. Entonces, eso quiere, los hombres no están asumiendo el rol en las diferentes áreas que deben asumir. Y Dios nos ha dado, Marcos, nos ha dicho Dios cómo debemos desenvolvernos en las diferentes áreas. Claro que sí, hay aspectos específicos que nosotros debemos tener en cuenta. Tú decías, yo quiero retomar al principio lo que tú decías, el hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios, tienen igual dignidad, el hombre no es superior a la mujer en ese sentido, ni la mujer es superior al hombre. Dentro del machismo que veíamos, muchos hombres piensan que las mujeres están pintadas como un cuadro en la pared, o que las mujeres son sus esclavas, o que las mujeres no pueden opinar cuando se va a tomar una decisión, y nada de eso es así a la luz de los principios de la palabra de Dios. Alguien se puede estar preguntando, Marcos, ¿y por qué el mundo funciona así? ¿Qué fue lo que pasó que los roles no se llevan a cabo como deberían llevarse? Bueno, como hemos repetido en varias ocasiones, cuando Dios creó, dice que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Sin embargo, en Génesis 3 nosotros tenemos la caída, como no solamente Eva, sino Adán pecó, y por Adán entró el pecado al mundo. Ya el pecado es algo que nosotros recibimos de nuestros padres, la naturaleza pecaminosa. De hecho, es interesantísimo, como dice Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo por un hombre. Y no fue primero Eva la que pecó. ¿Por qué no entró por una mujer? Responsabilidad. Sí. Responsabilidad. Ya eso te está diciendo lo que Dios, el diseño de Dios. Quien pecó primero fue la mujer, pero cuando Eva pecó, todavía el pecado no había entrado al mundo, porque la cabeza federal establecida por Dios para la humanidad era Adán, no Eva. Así que cuando Adán peca es que entra el pecado. Y tiene que venir luego el segundo Adán, Cristo, a resolver el problema que el primer Adán había causado. Entonces, esos roles diferentes del hombre y de la mujer fueron dados en la creación. Sí. Sí. De hecho, cuando nosotros vamos a 1 Timoteo, y el apóstol Pablo está allí hablándole a Timoteo de cómo debía dirigirse las cosas en la iglesia, dice que la mujer no debe tener autoridad sobre el esposo. Y la razón que da no es una razón cultural, es una razón teológica. Porque Adán, por un lado dice que Eva fue engañada, Adán pecó voluntariamente, pero por otro lado dice que Adán fue creado primero. Hay algunos que dicen, bueno, pero el orden de la creación no importa, porque los animales fueron creados primero, entonces tienen más autoridad que Adán. No. Sin embargo, la Escritura sí dice que en el caso de los seres humanos, portadores, únicos criaturas que tienen la imagen de Dios en sí misma, Dios dice que sí tiene importancia que Adán fuera creado primero. Porque eso le daba delante de Dios y en el diseño de Dios una responsabilidad que no le daba a Eva. Cuando Eva fue creada, ya Adán se le había dado la responsabilidad de guardar el huerto, ya Adán se le había dado la responsabilidad de cuidarlo, de sembrarlo, de ocuparse del huerto, se le había dado la responsabilidad de ponerle nombre a los animales, y poner nombre a algo, ¿de qué es señal? De autoridad, Posesión. de posesión. O sea,
Yo le pongo nombre a mi ¿Tú te tierra, imaginas? le pongo nombre Exactamente. a mi animal, a mi hijo le pongo el nombre. ¿Tú te imaginas que tú te enteras que la vecina tuya dio a luz y tú te la apareces y le dices, vecina, aquí le tengo el nombre de su hijo? Nerón. No, ya yo fui, se lo declaré. No se Exacto, preocupe, ya yo fui, mira, se lo no me declaré. No. Y Adán no solamente pone nombre a los animales, sino que Adán pone nombre también a Eva. He aquí que esta del varón fue sacada, varona será llamada. Así que el acto de poner nombres es sinónimo de posesión, es sinónimo de autoridad. Así que Dios fue el que creó esos roles del principio. Más adelante nosotros vemos en las Escrituras, no solamente en la iglesia, cómo deben reflejarse esos roles, sino también en el matrimonio. Cuando uno va a Efesios 5, por ejemplo, uno ve claramente que la principal responsabilidad que Dios demanda del hombre se puede resumir en dos: liderazgo y autoridad. Y amor. Ama a tu esposa y sé el líder Como de tu Cristo esposa. amó a la iglesia, así es. Sin embargo, a la esposa se le pide otra cosa. A la esposa se le pide sumisión al liderazgo de su marido. Ella fue creada como ayuda idónea para complementar a su esposo. Que iba a ser la cabeza. Exactamente. Esa palabra es fundamental para el entendimiento de los roles. Ayuda idónea. Complemento. Se complementan, no son antagónicos. El problema es que hoy, precisamente por el pecado, las relaciones entre hombre y mujer se convierten en antagónicas, porque su egocentrismo hace que cada cual ale para su bando, como decimos nosotros. ¿Cuál es más digno? ¿El primer violinista o el segundo violinista? En una orquesta, sí. En dignidad son igualitos. El problema es que todo el mundo quiere ser primer violinista. Exactamente. Es más difícil. Se necesita más virtud en ese aspecto Así es. para ser un buen segundo Así violín. es. Pero mira Así qué es. interesante, Salvador, como decíamos al principio, el hecho de que todo el mundo quiere tocar el primer violín, o el que debe tocar el primer violín no lo está tocando, ha traído una crisis, y la crisis que vemos en la sociedad nos dice que algo está mal. Yo puedo añadir algo más Sí. a ese aspecto de por qué yo pienso que también estamos mal. Y es que hemos estado hablando aquí de los principios bíblicos, de un orden de creación. Pero he aquí una vez más consecuencias de que el hombre haya descartado la idea del origen de la vida, la idea del origen del mundo. Dios creó las cosas y las creó con un orden. Cuando nosotros venimos a creer en la teoría de la evolución, cuando nosotros venimos a proclamar que el mundo vino al azar, aquí no hay orden, no hay primero, no hay función. ¿Quién designa que yo debo hacer tal cosa? Cuando nosotros albergamos la idea de que nosotros venimos descendientes de amebas y que llegamos luego a evolucionar hasta lo que somos hoy, ¿quién me dice a mí entonces que yo debo comportarme de tal manera como hombre? Yo creo que las ideas, tú decías, tienen consecuencias. Yo creo que estas ideas filosóficas han traído serias consecuencias a la humanidad. Totalmente de acuerdo, Salvador. Es que si nuestro sexo viene determinado por un accidente o el azar en millones de años, no importa. O sea, tú tienes algo que yo no tengo físicamente hablando, yo tengo algo que tú no tienes, pero a fin de cuentas somos fruto del azar, somos fruto de la casualidad. ¿Quién determina los roles? Como tú quieras, como yo quiera. Es interesantísimo. Oigan lo que dice Al Mohler. Permítanme citar a Al Mohler. Él dice: si el género sexual es meramente incidental respecto a nuestra humanidad básica, entonces debemos ser libres de poder hacer cualquier ajuste, alteración o transformación respecto a las relaciones sexuales que cualquier generación pudiera desear o exigir. En otras palabras, bajo este esquema, los principios de masculinidad o los conceptos de masculinidad y feminidad no tienen absolutamente ninguna razón de ser. Son sencillamente fruto de construcciones sociales históricas que, según las feministas, lo que buscan es perpetuar el dominio del hombre sobre las mujeres. Pero no es así. Es un asunto de diseño. Diseño. ¿Y qué implicación tiene esto en el día a día de un creyente hoy que puede estar viendo este programa o escuchándonos por radio? Yo me imagino la confusión que tiene un padre que cree que nosotros vinimos aquí al azar y luego ve a su hijo que quiere jugar con muñecas, su hijo varón. Él piensa que no puede hacer absolutamente nada. Se ve de manos atadas. Cree que violentar esa inclinación natural es el acabose, cuando realmente la responsabilidad paternal es poder guiar a los hijos varones a identificarse no con el color rosado,
O sea, yo creo que esto ha tenido un efecto práctico que los padres a veces no saben manejar. Ahora, fíjate algo, Salvador. ¿Cómo un padre que no conoce el rol que le corresponde, conforme a lo que dice la palabra de Dios, va a poder guiar a sus hijos? Y lo segundo, los padres están tan de lleno en su propio mundo, en el trabajo, en sus actividades, que no le dedican el tiempo que deben dedicar a los hijos. Entonces, no hay conocimiento, no hay deseo de aprender acerca de los roles, no hay dedicación, como tú decías, fruto del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Volver, como tú muy bien dices, al diseño de Dios y enseñar ese diseño o tratar de aprender ese diseño para implementarlo en nuestras vidas. Es como intentar usar el martillo para destornillar algo o usar una cuerda para clavar algo. Estamos viviendo fuera de los propósitos para el cual fuimos creados. Tú sabes que el aspecto del hombre en su rol como proveedor ha cambiado, no se aprecia como la Biblia lo enseña, ¿tú me entiendes? Y por eso que viene esa carga que tú produces un 50% en el matrimonio y la esposa debe producir un 50%, pero ¿dónde está eso? Si Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase, y puso a la esposa como ayuda idónea para que lo complementara, no para que tuviéramos 50 y 50 en esas cosas. ¿Tú sabes qué es lo penoso? En cierta medida, para mí es perfectamente entendible que las personas que rechazan a Dios tengan ese desorden. Si no tienen a Dios, no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios se los entrega a sus propias pasiones y al fruto de sus propios pensamientos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lo penoso de eso es que aún los cristianos, los que dicen conocer a Dios y que tenemos la Biblia en nuestras manos, han sido afectados. Por eso yo siempre digo que en mayor o en menor grado, y esto tenemos que ser realistas, nosotros no somos inmunes a las distorsiones filosóficas de la generación que nos ha tocado vivir. Una de las preguntas que honestamente yo todavía no he recibido la primera respuesta. Cuando se empieza a hablar, por ejemplo, del rol de la mujer en la iglesia, yo siempre, entre todos los argumentos que se dan bíblicos, que la Biblia dice claramente, yo hago una pregunta y digo, en la historia de la iglesia, ¿cuándo empezó esa pugna, ese énfasis en tratar de que la mujer ocupe posiciones de liderazgo? Y esa pregunta tú la vas a contestar en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a Fernando Acosta, quien nos contacta desde México. Y también si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, nuestra página de Facebook, y le contestaremos. Marcos, tú hablabas de que el liderato de las mujeres en la iglesia es algo reciente. ¿Tú podrías abundar sobre esto? Desde el inicio de la iglesia cristiana hasta aproximadamente fines del siglo XIX, el liderazgo siempre había estado sustentado por hombres en la iglesia, conforme a los principios que nosotros vemos en las Escrituras. Y es interesante que no son principios sacados de inferencias aquí o allá. Principios en una carta como la de Timoteo, por ejemplo, donde el apóstol Pablo le dice claramente, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, te voy a dar instrucciones para que tú sepas cómo deben ser manejadas las cosas en la iglesia. Y es en primera de Timoteo donde el apóstol Pablo le dice que el liderazgo debe estar sustentado en el hombre. Cuando nosotros vamos a 1 Timoteo 3, por ejemplo, nosotros vemos claramente, de una manera natural y espontánea, que se asume que el liderazgo es masculino. Sin embargo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza este movimiento fuerte de liberación femenina, donde propugna por igualdad. Pero no solamente la igualdad que ya tiene dada por Dios en términos de dignidad, sino igualdad en roles, igualdad en funciones. Y esto permea la iglesia y entonces empiezan a reinterpretarse textos bíblicos con respecto a los roles que habían sido interpretados a lo largo de 19 siglos de una manera, empiezan a reinterpretarse porque entra la presión de afuera del movimiento de liberación femenina.
Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que estar siempre alertas, porque lo que se mueve como cosmovisión en la generación que nos ha tocado vivir, tarde o temprano nos toca. Y si nosotros no tenemos los principios bíblicos claros, entonces nosotros vamos a ceder. Nosotros escuchamos hoy, ¿y por qué una mujer no puede predicar, por decir algo? La argumentación no es una argumentación lógica, porque no es de nosotros que depende. La argumentación tiene que ser una argumentación bíblica. Entonces, nosotros no podemos movernos de acuerdo a lo que el hombre de nuestra generación está pensando. Nosotros debemos movernos siempre de acuerdo a lo que la Biblia dice, que es absoluta e inmutable. El pensamiento del hombre cambia de periodo en periodo. Somos más pragmáticos que teólogos y entonces tiramos por la borda principios bíblicos en pro de nosotros poder solucionar problemas prácticos de la vida de la iglesia, o de la familia, o del trabajo, o de la sociedad, y así nos funcionamos aparte de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Así es. Nosotros hemos hablado del diseño de Dios para el hombre, para cómo debe cumplir su rol, para qué fue creado. Quizás a este punto un hombre nos está escuchando, ha visto que ha faltado, que tiene una adolescencia extendida, no ha querido asumir una responsabilidad o vive una relación de promiscuidad. ¿Qué le diríamos a esa persona si quiere cambiar? Bueno, no es malo que una persona, un hombre, pueda hacer algo en algún momento dado cosas de niños, puede hacerlo hasta con sus hijos. Pero yo lo digo en el contexto de lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque hay hombres que los videojuegos pasan horas frente a una máquina de videojuegos. Ya ahí entra obviamente una falta de dominio propio y dejamos de hacer lo que debemos hacer por complacernos a nosotros mismos. Entra muchas veces el egoísmo por el cual somos motivados a hacer muchas cosas. Un pecado que nos afecta a todos. Si nos descuidamos, terminamos complaciéndonos y no cumpliendo con el rol que Dios me ha designado. Pero una persona que tenga la visión de descubrir que ha estado desempeñando incorrectamente lo que Dios le asignó a ser como un líder en su casa, hacerlo como un líder de producción para poder proveer para el hogar, cuidar de la esposa, cuidar de sus hijos, dar instrucción. Un hombre que descubra esto tiene una franca y abierta puerta delante de Cristo que perdona todos nuestros pecados. Obviamente el primer paso para nosotros cambiar es reconocer dónde estamos mal. Ahora, no solucionamos el problema si no enmendamos nuestros caminos, porque todo arrepentimiento de una mala acción significa que vamos a dar media vuelta a patrones que quizás tengan años arraigados en nosotros. Significa que una persona que estaba dada a la haraganería o al descuido de sus deberes o al maltrato, a lo mejor era un machista como nosotros hablamos hace un instante, esa persona va a tener que ver en las Escrituras cuál es el nuevo camino que Dios ha diseñado para él. Romanos capítulo 12. Nosotros no debemos asumir el molde de este siglo, sino ser renovados por el cambio, la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios es la que debe traer la nueva pauta por la cual nosotros debemos vivir. ¿Es muestra de debilidad masculina que un hombre sea tierno con su esposa? No. No, yo creo que no. Quizás antes era una persona que trataba mal a su mujer y ahora debe aprender a tratar con amor a su mujer. Es un cambio de actitud, arrepentimiento y dar los frutos dignos de ese arrepentimiento. Pero tenemos que ponernos a la palabra de Dios para identificar aquellas áreas donde estamos fallando. Ese es el punto. Si tú tienes en tu casa un efecto electrónico y te encuentras con algo que no sabes dónde va ni para qué se usa, ¿qué tú haces de una manera lógica y razonable? Inventar. Bueno, el dominicano lo que empieza es a inventar. Como digo yo, empieza a punchar botones. Pero eso tiene sus consecuencias. Yo recuerdo hace muchos años atrás unas vacaciones que nosotros tuvimos con mi familia y otra familia, éramos 10, 2 familias de 5, que un amigo mío en los Estados Unidos compró una cámara que era a la vez cámara y video. En esa época era lo último. Y tomó unas fotos que nosotros estábamos ansiosos por verlas. Pero cuando llegó aquí, en lugar de buscar el manual, empezó a punchar botones.
Explica qué significa en dominicano punchar botones, porque no oyen en México, no oyen en Gracias, diferentes Eduardo. lugares. Ese es un problema que yo soy muy coloquial. No, tú eres muy regional. Es empezar a inventar, a tratar de experimentar y encontrar por uno mismo Sin para qué seguir el funciona manual del cada cosa, sin seguir el manual del fabricante. ¿Saben qué sucedió? Borró las fotos de una manera que después se la llevó a expertos y nadie pudo recuperar esas fotos. Esas fotos se perdieron porque él empezó a inventar. Cuando él pudo haber ido al manual del fabricante y saber cómo funcionaba. Bueno, esa respuesta, la respuesta a una persona que se da cuenta que está andando mal en su masculinidad, ¿qué tiene que hacer? Ir al manual del fabricante. Dios nos hizo y no nos dejó a expensas de nosotros mismos. Dios nos hizo y nos dio un manual para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos. Así que la forma más segura es retornar a la palabra de Dios, porque allí es que está lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros funcionamos como Dios espera, entonces es cuando tenemos las más altas probabilidades de que las cosas caminen bien. Un hombre que es padre y que ha abdicado su deber y lo ha dejado todo en manos de su mujer y aprende por las escrituras, ahora va a comenzar a traspasar principios de enseñanza a sus hijos, va a asumir el rol de padre, de dirigir. Un hombre que ha sido engañado y que ha albergado ideas de homosexualidad, por ejemplo, va a las escrituras, se enfrenta con su pecado y puede enderezar y enmendar sus caminos y tener un matrimonio bíblico con una mujer que ama. Los mandamientos en las escrituras no es maridos, amad a vuestros hombres. Los mandamientos de las escrituras es maridos, amad a vuestras mujeres. Y así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. O sea, el punto es, la escritura va a enderezar todo lo que esté torcido. Cualquier distorsión, cualquier desviación en nuestro comportamiento relacional con otros, no es un problema primariamente con otros, es un problema primariamente con Dios. Es así. Es imposible que nosotros podamos relacionarnos adecuadamente en todas las esferas si nosotros no nos relacionamos primeramente adecuadamente con Dios. Por un lado, porque Él es quien establece los parámetros, los límites, las demandas de esas relaciones. Pero en segundo lugar, porque Él es quien nos capacita para nosotros poder llevar esas relaciones como Él espera, aún a pesar de nuestro pecado. Porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer las cosas como Dios las diseñó, porque estamos dañados, venimos dañados de fábrica. Cuando David dice, aquí en pecado me concibió mi madre, no fue que el pecado fue la relación íntima en que fue concebido, no, es que nazco ya con una naturaleza pecaminosa. Es como hemos dicho tantas veces, nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros pecamos porque somos pecadores, eso es una naturaleza con la que venimos. Nosotros no tenemos la capacidad de nosotros mismos de cumplir la ley de Dios. Sin embargo, Dios en su gracia nos concede el Señor Jesucristo para que nos limpie de todos nuestros pecados y al mismo tiempo para capacitarnos, para que nosotros, no importa cómo hemos vivido como varones, pero el Señor en cualquier momento puede cambiarnos y hacernos verdaderos hombres que vivamos tal cual fue diseñado en su mente en la eternidad. Puede que haya alguien que nos esté oyendo, oyó lo que dijo Salvador, que yo debo ver lo que estoy haciendo mal, arrepentirme, volver a Dios, y él piensa que lo puede hacer en sus propias fuerzas y asumir ese rol, leer la Biblia y decir, no, yo lo voy a hacer así como dice la Biblia. ¿Qué le dirían a esa persona? Que es imposible vivir una vida cristiana sin Cristo. Es imposible cumplir las demandas de Dios. De hecho, un ejemplo que tenemos son los 10 mandamientos. ¿Pero por qué es imposible cumplirlas si están ahí en la Biblia y yo solo tengo que seguirlas? Porque nuestra naturaleza es incapaz de hacerlo. Nos dieron los 10 mandamientos no para que fuéramos salvos por ellos, sino para que al tratar de cumplirlos, viéramos que para nosotros es imposible. La imposibilidad de cumplirlos. Y exacto. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a nosotros hacernos al mismo tiempo ver la necesidad de que alguien resuelva lo que nosotros no podemos resolver. Por eso que dice la Escritura que la ley es como una niñera que nos lleva a Dios, que nos lleva a Cristo. Nosotros nos damos cuenta que no puedo. Entonces alguien puede empezar a tratar de cumplir con esos mandamientos y tarde o temprano su carne lo va a traicionar. Yo creo que el orgullo es un gran impedimento para que
todos nosotros a veces hagamos lo que debemos hacer, y es abandonarnos en los brazos de Dios, reconocer nuestra limitación. Tuve la experiencia ayer de estar en un partido de béisbol y tener detrás de mí a un fanático que la verdad que él conocía más que todos los managers de béisbol juntos. Él podía manejar los equipos de aquí de nuestro país y de grandes ligas, porque él tenía todos los comentarios perfectos mientras estaba allí simplemente como un simple espectador. Yo creo que a nosotros nos pasa a veces lo mismo. Nosotros creemos saber más que Dios, y creemos saber más que Dios en el manejo de nuestras vidas personales y en el manejo de nuestros matrimonios, y en esto de la masculinidad, que un hombre funcione como un hombre según el plan de Dios. Para ello tiene que muchas veces abandonar sus propias ideas, conceptos de las cosas, y abrazar el diseño que Dios nos dio desde su origen. Esto implica el yo de poner mi orgullo y confiar en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Lo que tú decías, Salvador, arrepentirme, dar media vuelta de mis caminos y seguir el camino de Dios, sabiendo que en mis propias fuerzas yo no voy a poder desempeñar ese rol, sino en lo que, amparado en lo que ya Cristo hizo por mí, cuando yo voy a los pies del Señor en arrepentimiento y fe, y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Solo nos queda 1 minuto de programa. Marcos, ¿qué tú le dirías a nuestros oyentes en ese minuto? Te voy a dar a ti 30 segundos y 30 segundos a Salvador. Yo les diría que vayan a las Escrituras, que vayan al manual del fabricante, para que aprendan y conozcan lo que Dios espera de nosotros los varones, para que nosotros sepamos qué es un verdadero hombre. Esto va a ser de beneficio primariamente para nuestras almas. Esto va a ser de beneficio para aquellos que se relacionan con nosotros. Y quizás lo más importante de todo es la forma en que nosotros podemos glorificar a Dios. Porque la única forma de glorificar a Dios es viviendo a la luz de lo que Él espera de nosotros, no a la luz de lo que nosotros queremos. ¿Qué tú dirías, Salvador? Bueno, yo les diría que va a haber más programas acerca de este tema. Que ha aprendido mucho, Salvador, de ti. Sigan sintonizando el programa, porque vamos a responder muchas otras preguntas con respecto a este tema en diferentes otros ámbitos. Vamos a seguir viendo la masculinidad bíblica, cómo debemos desempeñar nuestro rol como hombres en las diferentes esferas, cómo Dios nos dice que debemos hacerlo, pero sí debemos recordar que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Seamos hombres. Que Él es que nos capacita para nosotros cumplir con el rol que Él nos ha dado. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo programa.